segundo domingo del tiempo de Cuaresma, nos encontramos con la imagen con el episodio, de la transfiguración. Evangelio de Mateo 17, del 1 al 9, donde Jesús lleva a Pedro, Santiago y su hermano Juan, y llevándolos a un monte, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos blancos como la luz, y se aparecieron allí Moisés, que representa la ley, la palabra, el camino, y Elías, el profeta, que va ayudando a actualizar la palabra de Dios para cada momento de la historia. Conversando con Pedro, entonces Pedro, tomando la palabra, viendo que el Señor hablaba con Moisés y Elías, le dice: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, podemos hacer 3 tiendas, quedarnos aquí. Y todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y escucharon la voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó, tocándolos, les dijo: levántense, no teman. Y en un momento, cuando levantaron los ojos, ya no vieron más a nadie, solo a Jesús. Y bajando del monte, Jesús les mandó que no contara a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. ¿Qué nos dice este anticipo que Jesús les hace de que llevamos una luz guardada en nuestro interior que será revelada un día a plena luz? Mientras tanto, esa luz tiene que pasar por el tamiz de la vida esta que está llena de cruces, ¿no? El mismo Pablo va a decir hoy a Timoteo: Dios te llamó con una vocación santa, pero tenemos que tener parte en los padecimientos por el Evangelio. O sea que esa luz que llevamos tiene que atravesar las oscuridades de este mundo. Cristo Jesús, dice Pablo, destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hay una palabra inmortal, hay una palabra capaz de iluminar el pasado, el presente y el futuro de la vida. Moisés representa a aquel que recibió de Dios esos mandamientos para que podamos vivirlos y sean como el norte de un camino. Elías nos dice también que esa palabra tiene que ser actualizada. Y Pedro es aquel que vive ese gran misterio asombrado y como queriéndose quedar allí en medio de esa luz. Y en un momento eso pasa, desaparece y queda Jesús solo como estuvo ante la cruz, ¿no? Con esa palabra que tiene que vivir y no sabe cómo llegar a encarnarla plenamente, ¿no? Y Pedro acompañando ese misterio que queda como alguien que también va a tener que bajar de la montaña para volver al llano, volver a la vida de todos los días. La primera lectura nos trae la bendición de Abraham, ¿no? Génesis 12, del 1 al 4. Sal de tu tierra, sal de tu patria, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. A veces la fe no tiene otra certeza que esta de tener que dejar donde no hay luz o dejar lo cotidiano, a veces infecundo, y caminar detrás de una fecundidad que no se sabe bien hacia dónde va. Esta incertidumbre la pasan todos los que caminan en la fe. Todos los que de algún modo quieren ser fieles a Dios tienen que atravesar ese umbral de incertidumbre, de no saber a dónde nos lleva el Señor, sin más seguridad que la promesa que Él nos dio. Me gustaría preguntarme, Abraham, padre de todas las naciones, padre en la fe, ¿no? ¿Cómo vivió él
esta promesa que le hizo, ¿no? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que de este Abraham surgió el judaísmo, el cristianismo y también el islam. Y que esas religiones son bendiciones grandes, ¿no? Para todos los pueblos. Pero qué maravilla si nos pudiéramos ver que unidos somos una bendición. Hoy está explotando una nueva tensión, una nueva guerra, otra vez ver destrucción, muerte, y aunque parezca lejos, hoy en este mundo todo queda cerca. ¿Y qué decir ante esto? Sal de la tierra de la guerra, salgamos de ahí como humanidad. ¿Qué podemos decir de ahí? No tapemos más la luz que tiene cada ser humano. ¿Qué más podríamos decir? Qué bien estamos aquí, maestro, cuando estamos lejos de la guerra. Pero el Señor dice, pero hay que bajar. No olvidemos que antes de ir a ver la luz, Jesús les había hablado de que Él tenía que morir. Les había dado el anuncio de la muerte, de su propia muerte. Y esto también les había confundido mucho. Entonces Jesús los fortalece. Pero también cuando ven la luz y el cielo anticipado, ahí Jesús le dice, pero hay que bajar. Hay que bajar porque el mundo necesita la paz. Y bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que cambian y hacen y ponen en este mundo algo que detenga las guerras de la división y de la muerte y nos saque de las tierras de la muerte para llevarnos a tierras, caminos de encuentro y de vida. ¿Te animarías a ser uno de estos instrumentos de paz? Pues no sabemos si podemos parar guerras, pero sí podemos crear la conciencia, como le habrá pasado a Abraham, que la bendición de su vida se fue transmitiendo de generación en generación, formando personas con el deseo de ser bendición para sus hermanos y no dolor, guerra y muerte. Nos bendiga este buen Dios con la gracia de poder ser instrumentos de paz para este mundo en guerra, como lo fue Jesús, aún con teniendo que pasar por la cruz, pero siendo y regalándonos la luminosa gracia de la resurrección. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé la paz. Oremos por la paz en este domingo.